están sintonizando hoy a M Canal. La verdad estamos estrenando casita nueva, espacio nuevo. Como pueden ver, es un espacio nuevo aquí en el canal, pero también estamos estrenando programa nuevo. Vamos a comenzar con un programa bastante especial que se llama Mujeres que Inspiran, en donde vamos a tener a distintas mujeres de la ciudad de Antofagasta, reconocidas en el ámbito social, cultural, educacional, etc. Y hoy, en este primer programa que tenemos, ya contamos con dos invitadas. Estamos con Elizabeth Andrade, que es dirigente, migrante, y también con Luz Jun, directora del Instituto Profesional AYEMA. Bueno, antes de comenzar, me presento, yo soy Bárbara Herrera y estoy con mi compañera Macarena Torres aquí en este primer programa. Hola, buenas, así es. Estamos muy emocionadas de recibir a estas grandes mujeres acá en el programa. Darle un poco de protagonismo también, bueno, además de ya el que todos tienen, respecto a su labor social, sino también como su historia como mujeres y como personas que día a día trabajan y luchan para poder alcanzar sus objetivos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar ya porque ya estamos aquí con la primera invitada, que es Elizabeth Andrade. Hola, ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Qué bueno. Bueno, la primera sección de este programa que nosotros tenemos se llama ¿Quién soy?, en donde usted misma se va a presentar y se va a definir a sí misma, porque nosotros la conocemos como Elizabeth Andrade, dirigente migrante, etc. Pero nosotros queremos saber más en profundidad de usted y en base a sus propias palabras. Así que... A ver, me están poniendo en un aprieto, ¿ah? Bueno, Elizabeth Andrade es una mujer peruana de 55 años, que viene ya viviendo, se podría decir, ya 30 años aquí en Chile, y que bueno, ha ido pasando por diferentes etapas de su vida, pues, ¿no? Entonces ahora podría decir que soy parte de una mujer pobladora que se ha ido reconstruyendo durante todo este proceso, a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Y a nivel social, ¿no? Y bueno, y que este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió reconocerme como premio nacional, ¿no? Cosa que ha sido al principio súper emocionante, pero después viendo la magnitud del reconocimiento, el tremendo desafío que me está brindando, ¿no? Para poder trabajar mejor dentro del área social en el cual yo me desempeño, pues, ¿no? Y me voy a poner así como en el tema del ciclo de la violencia intrafamiliar, en el que he tenido altos, bajos, caídas y levantadas, ¿no? Y entre las buenas y malas y peores me he ido, ¿cómo se dice?, rearmando y llenándome de amor propio para poder continuar con las luchas con las cuales yo participo. Eso. Bastante, siento que con ustedes tenemos como muchos aristas y muchos ámbitos de los cuales tocar, porque es como una mujer que se ha estado desarrollando en muchos ámbitos. Que sin duda en nuestra siguiente sección también vamos a tocar todos estos temas en mayor profundidad. Bueno, también quiero saludar a nuestra otra invitada que la tenemos aquí de forma online, que es Luz Jun. Luz, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Como día viernes aquí, Macarena, Bárbara, Elizabeth, buen día. ¿Cómo está, directora? Ella es la directora del instituto donde yo estudio. Felicitaciones, Elizabeth, por tu reciente premio. Gran orgullo para la región y reconocimiento a la ardua labor que por años, ¿no es cierto?, has realizado en tu territorio y sobre todo armando redes de mujeres para mujeres, y eso es muy interesante. Hace poco estuvo Elizabeth acá cuando vino la ministra de la Mujer. Yo participé en esa mesa, ¿no es cierto?, y escuchaba a Elizabeth antes que fuera nombrada con el premio de Derechos Humanos acá, y además yo la conozco por otros trabajos hace muchos años en el territorio, en el barrio, en el campamento, ¿no es cierto? Y también soy alumna de la conozco muy de fondo lo que hace Elizabeth. Así que te envío todas mis felicitaciones y a seguir adelante con tus sueños, ¿no? Gracias. Tenemos que juntarnos porque ahí vamos a ver cómo vamos a hacer con mi titulación, porque también me falta titularme. Por supuesto. Aquí estamos con todo el apoyo. Sí. Qué bueno. Bueno, Luz, la misma pregunta para usted. ¿Quién es Luz Jun?
oye, mira, antofagastina de tomo y lomo, pero sobre todo una mujer que ya tiene 52 años, que es madre, hija, hermana, compañera también de viaje, de una familia hermosa que tenemos con mi compañero y mi hijo, ¿no es cierto?, de hace más de 35 años, pero en términos personales contar que yo me represento mucho con Elizabeth porque también fui migrante. Yo egresé de enseñanza media acá del Colegio San José de Antofagasta y me fui a estudiar Uruguay, viví 12 años allá, me formé de pregrado allá, estudié una licenciatura en educación, soy docente pedagoga y luego retorné porque fui madre y finalmente dimos prioridad como familia, ¿no es cierto?, que nuestro hijo creciera con la familia de origen y de sangre. Volvimos el año 2000 y aquí estoy desde el año 2000 trabajando en educación superior, en distintas instituciones de educación superior y bueno, informándome un poco más en el ámbito de lo que es la gestión, pero sobre todo más que las credenciales, ¿no es cierto?, académicas que uno puede llegar a decir, me interesa relevar que Luz es una mujer que está súper comprometida primero con la región, con el territorio, pero sobre todo el tema género. Yo entiendo que para nosotras las mujeres es muy complejo, muy difícil, ¿no es cierto?, desarrollarnos desde los distintos ámbitos, porque tenemos que luchar primero con estereotipos, segundo con el tema del desarrollo familiar, la maternidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sobre todo trabajar por ocupar un espacio que muchas veces son masculinizados. Así que personalmente me considero una mujer que está en pro de disminuir la brecha de género en cualquier ámbito, con mucha vocación por la educación y sobre todo por generar espacios de conversación y de empoderamiento que puede ser educativo, económico, el nombre que le pongamos, pero al final lo más importante es que las mujeres debemos de reconocernos, mirarnos a los ojos, ¿no es cierto?, no soltarnos y en este caso seguir empujando acá en la región este tema de la disminución de la brecha de género. Esa es Luz. Media conversadora. Buena para hablar. No, está bien. No, genial. Siento que tenemos aquí a dos grandes mujeres que, pucha, tenemos mucho que conversar con ellas y me gusta esta sección de que ellas mismas se presenten porque siento que nos da como una mirada distinta a, bueno, claramente lo que uno lo ve desde afuera. Así que muchas gracias por esta pequeña introducción que hacen sobre ustedes mismas y ahora vamos a comenzar con la segunda sección donde ya vamos a entrar a tocar precisamente estos temas. Esta sección se llama Un café más a fondo. Vamos a comenzar primero con Elizabeth, en donde, bueno, primero a mí me gustaría preguntarle a usted, así como empezando como desde la base, por así decirlo, ¿cómo nace la idea en usted o esas ganas de ser dirigente? Yo creo que toda mujer es dirigente desde que nace, porque ese espíritu de maternidad, ese espíritu de organizar, ese espíritu de hacer bien las cosas que nos metió el mundo colonial, patriarcal, ¿no? Dentro de nosotros está como dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo nace Elizabeth como dirigente? Desde muy niña siempre tuve esa vocación de servicio. ¿Ya? Eso quiero que lo sepan. Ya yo estuve 10 años de misionera parroquial en una congregación religiosa y trabajé también en diferentes tipos de trabajo social, ¿no? Bueno, estudié educación de párvulos, soy educadora de párvulos y bueno, y cuando me vine para acá en el año 95, siempre con ese ímpetu de querer saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. A veces nosotros como estamos tan encerrados en nuestros problemas, nos encerramos en nosotros mismos, no miramos más allá, ¿no? Y bueno, el haber sido religiosa 10 años siempre te hace como tener esa mirada amplia de lo que pasa a tu alrededor y ese instinto de querer salvar o querer ser parte de un sistema de ayuda social, ¿no? Luego, estando aquí en Chile,
lo mismo, ¿no? Porque yo vine en una etapa muy progresiva en la que el ingreso entre Tacna y Arica era como con salvoconducto de cada 7 días, donde tú tenías que pasar, engañar a la PDI diciendo que venías a visitar a pololo, a estudiar, a la tía, a la prima, y así sucesivamente, cualquier cosa menos a trabajar, ¿no? Y ahí te ibas encontrando con una realidad de diferentes tipos de formaciones de personas, ¿no? Y ahí no, pues ¿por qué tenemos que mentir? Veamos cómo nos organizamos, siempre con eso de meter la chispita de cómo organizarse, ¿no? Estando acá ya en Antofagasta, porque yo me vine, según yo, a Antofagasta solamente a regularizar mi situación migratoria, porque había una amnistía, ¿no? De eso hace como 13 años atrás con la presidenta Bachelet, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer mi carnet y me regreso a Arica y me salí quedando, ¿no? Me vine en el año 2008. Y ¿cómo se llama? Ahí también estaba en un proceso también de liberación, ¿no? De romper una cadena de bis que tenía yo con mi expareja y que uno justifica, y ese es un tema muy importante, que nosotros las mujeres todo lo justificamos, que todo lo comprendemos, que todo lo entendemos, que todo lo hacemos por sacrificio, ¿no? Postergándose como persona, postergándose como mujer, debilitando su cuerpo, ¿no? Cosa que cuando uno mira más allá y dice, así como en una expresión muy de adentro, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué tengo que acumular tanto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el haber escuchado no solamente a mí, sino a otras vecinas aquí, vecinas allá, es lo que nos permitió decir, bueno, esto que está pasando no está bien, ¿no? Como escuchar, por ejemplo, o sea, si ustedes me preguntan a mí qué fue lo que me motivó a liberarme todo eso, una tía mía me dijo, no, con 82 años, estoy esperando que se muera este desgraciado para hacer mi vida y ser feliz. Y yo me sentí como, me sentí reflejada y era como que me decía a mí misma, no, por Dios, esto no quiero para mí, ya, filo. Y así fue como uno va rompiendo brechas, tomándose de valor, y comienza a mirarse en el espejo, y a veces te miras con tantas cicatrices, porque acumulas tantos dolores desde muy niña, desde muy joven, muy adulta, que una decepción, que una frustración, que un dolor, que falta de economía, que falta de no sé cuánto. Y todo es por una carencia de afecto hacia uno mismo, ¿no? Algo que decía Luz que es muy interesante, ¿no? Uno se va regenerando día a día, ¿no? Y ahí es donde comienzas tú a decir, bueno, ya hagamos cosas. Bueno, yo me fui como primero como catarsis, ¿no? Al tema de la organización. Primero estaba en el año 2014 que entré en el tema de los campamentos, en los bordes cerro. Luego dice, no, pero tenemos un colectivo peruano, organicemos la colectividad peruana, sigamos formando, estudiemos. Y ahí fue donde se me dio la locura a los 48 años de decir, mejor estudio trabajo social para poder entender el tema de la sistematización, diagnóstico, programas, a ver quién viene, para qué viene, cuál es la intervención, por qué la instrumentalización. Y ahí, bueno, entonces ahí me metí a estudiar, ¿no? Ahí fue el titular, tengo que hacerlo sí o sí, no he tenido tiempo. Pero resulta de que todos estos procesos humanos se van dando de a poco, con una y otra, ¿no? Y entonces la mirada va cambiando y el entendimiento se te va abriendo también, ¿no? Hay que decirlo, la mirada de una persona de 55, mujer reconstruida, no es la misma de la de ustedes, que tienen 20 y tantos, ¿no? Pero sin embargo podemos incluir los lenguajes, ¿no? Antes no se hablaba de todes, por ejemplo, ¿no? Era todos o compañeros o estimados, ¿no? Entonces cuando tú comienzas a decir estimades, compañeros, mis amigues, los niños, los niñes, ¿no? Entonces uno dice, oh, ¿y esto por qué? Y me dan esa ganas de seguir averiguando más y comienzas a escuchar
cuántos exiliados hay, ¿no? En el mundo entero que se han tenido que salir de su casa para poder salir del closet, por ejemplo, ¿no? Me he encontrado con muchas conversaciones de ellas, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres también tenemos que salir del closet, yo siempre lo digo, y libertarnos y darnos la oportunidad y tomarnos todas las licencias para ser mujeres libres, sanas, amadas por nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde la organización, el círculo se arma, pues, ¿no? El círculo de mujeres que vas conociendo a otras mujeres, unas más abiertas que otras, unas con más empoderamientos étnicos, ¿no? Donde, por ejemplo, hablan de la Pachamama, del encuentro con tus ancestros, tus raíces, como también hay otras que son más guerreras, que salen a la lucha y que tienen una mirada más efusiva, ¿no? Como también hay mujeres que se centran en sus pensamientos y dicen, no, esto es así, son mucho más analistas, pero todas sirven. Entonces tú lo que tienes que hacer es recopilar un poquito de cada uno y decir dónde más te acomoda estar y participar, ¿no? En concreto. Entonces la dirigencia para mí en lo personal ha sido una formación permanente, ¿no? Ha sido una formación permanente, un aprendizaje que me ha motivado también a visibilizar, y eso es lo importante, ¿no? A visibilizar la carencia que está sucediendo en cada una de nosotras a través de la mirada institucional, ¿no? Y ahí, como decía Luz, que uno le hace frente, ¿no? A las autoridades, pero de una mirada transversal, ¿no? No de una mirada horizontal, siempre del tú a tú, ¿no? Mira, Lucha, lo que está pasando. Ay, pero si ella es sí, pero yo también soy Entonces, hagamos el conjunto de ideas y comencemos a mirarla, tener la mirada territorial, porque una de las cosas que tiene la institucionalidad es que no baja al territorio. Una de las cosas que tienen las estudiantes, perdón que se lo diga, y los estudiantes, y les estudiantes, hay que cambiar el lenguaje, que son muy pocos los que van a territorio de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando van para allá y bueno, algunos te reciben con algo. Yo soy muy pesada con los practicantes, ¿ah? La sobrina de Luz hizo prácticas en el macrocampamento y yo le decía, muy bien, vas a hacer tu práctica, pero te quedas en el campamento. Y lo hizo, ¿no? Ahora es una tremenda profesional, ya graduada, titulada y licenciada, pero algo que ella me decía al principio, nunca pensé que me iban a decir que me iba a quedar en el macro. Sí, pues te quedas en mi casa, más pesada todavía, voy a ser como muy estricta, ¿no? Pero bueno, son cosas que en el fondo te hacen decir, mira, esta es la realidad y si tú vas a trabajar, insértate en ella y lucha para ella, ¿no? Así que, oye, me pasaría horas contando de muchas cosas, pero también Luz, hay que pasarle el paso a Luz para que pueda dirigirse, ¿no? Y una de las realidades, como para concluir esta conversación, es que tenemos que entender que nosotras no estamos solas, que nosotras nos tenemos las unas a las otras para ayudarnos, para contenernos, para amarnos y para juntas seguir luchando, ¿no? Eso es muy importante, entender que no estamos solas. Qué importante y que me gustó mucho la crítica que usted hace sobre los estudiantes. Yo creo que algo que a nosotros nos pasa, siento que nos forman mucho desde la academia y falta más trabajo en terreno, como dice usted. Sí, falta más enfatizar en la empatización, en el empatizar con el entorno, con las personas y siempre tratar de tener un poquito la mirada más abierta y poder anticiparse a las cosas, poder adentrarse a los contextos y así poder seguir avanzando, seguir progresando también personalmente cada uno de nosotros, de nosotres. No sé si tienes como alguna consulta. Bueno, más sí, para claro, para Elizabeth, con todo tomando en cuenta lo que usted menciona, quería saber cuáles considera que han sido las complicaciones, dificultades principales para usted o cuáles las considera como realmente obstáculos respecto a su rol como defensora migrante, como mujer y como educadora también, que es una responsabilidad. Sí, bueno, el reconocimiento que se me hace por trabajar en la vivienda, por trabajar con los migrantes, por trabajar con las mujeres.
Pero esto ha sido como muy maratónico, pero ha sido en equipo, hay que decirlo, ¿ya? Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo en el que las mujeres desde sus necesidades se han ido organizando para poder lograr una lucha, ¿no? Y visibilizarla. No ha sido fácil, una porque me volví loca y 4 años que no trabajé contratada en ninguna parte, ¿no? En ese tiempo estudiando también y endeudándome para seguir estudiando y no poder concretar por falta de recursos económicos, hay que decirlo. La gran mayoría de mujeres que se dedican a esto son de situación precaria, porque el tiempo no te da para organizarte y trabajar a la vez, y si te quieres organizar te organizas bien y ahora no, pues, ¿no? Pero bueno, eso es como en la parte más de economía, ¿no? Pero otra de las dificultades que se tiene como organización es la falta de voluntad política, ¿no? Que se tiene con las autoridades. Bueno, ustedes no sé si saben o se enteraron que hubo una masiva amenaza de muerte de parte del alcalde para diferentes actividades sociales, ¿no? Incluida yo. Entonces, yo donde pueda, lo siento, Jonathan, yo siempre te voy a funar, lo siento. Pero, ¿cómo se llama? Eso no se puede hacer porque ese es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto entre autoridades, entre comunidad, entre diálogos participativos, ¿no? Que te permiten mirar qué es lo que se tiene que mejorar desde nuestra realidad, ¿no? Ahora estamos haciendo un proyecto nosotros allá en el macrocampamento de un sueño, ¿no? De construir ese espacio de erradicación con urbanización, convirtiendo ese espacio en el centro de La Bonilla. O sea, es muy elevada el sueño que tienen las vecinas, pero quieren que en ese espacio, por ejemplo, hay un Chile Migra, hay una oficina de FONASA, hay un Serviu, hay un registro civil, y que todas las vecinas que tienen sus negocios dentro del macrocampamento conviertan en un mall comunitario en la parte alta, ¿no? ¿Lo vamos a lograr? Sí, lo vamos a lograr. Estoy segura de eso. Entonces, de eso estoy segura. Pero, ¿cómo se llama? Todo eso se hace como en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las mujeres organizadas. Y digo mujeres organizadas porque dentro de nuestra organización somos 48 dirigentes, de los cuales 44 somos mujeres. Somos la mayoría. Siempre hay un compañero en una reunión o dos, no hay más, son 4 los pobres, pero ahí están apoyando y también están desaprendiendo. Porque nosotros, por ejemplo, las pobladoras no queremos excluir a nuestros compañeros, algo que decía alumno con mi compañero 25 años. Felicitaciones, ya. Yo no pude lograr eso, pero bueno, ¿cómo se llama? He logrado otras cosas, ¿no? Pero el compromiso que se va teniendo dentro de la comunidad va creciendo en armonía, ¿no? Y mientras más va creciendo, más se va de forma circular, van creciendo los sueños y los sueños de los y las pobladoras, ¿no? Pobladores y pobladores, no sé cómo decirla, pero bueno, eso es lo que hace que la gente piense, se organice y visibilice. Ahora hay un poquito más de voluntad política, hay que decirlo. Este gobierno de Gabriel, que por cierto harto cuestionado, pero yo también me pongo a pensar, recién entró en marzo, ¿no es cierto? Y se le vinieron todos encima y yo digo otra cosa, o sea, a mí como que se me ocurre, ¿cómo gobernar cuando la mayoría parlamentaria está en tu contra, ¿no? Es difícil también, ¿no? Entonces, yo en lo personal le digo a mis vecinas, nos ponemos de acuerdo todos y caminamos todos en conjunto, o nos vamos a donde se pueden imaginar lo que estoy pensando, ¿no? Pero no puedo decirlo, está en la tele, pero ¿cómo se llama? Es la idea, ¿no? De caminar en conjunto, de mostrar la formación y sobre todo el tener una formación permanente, porque nosotros tenemos que seguir desaprendiendo y para poder hablar en el mismo lenguaje con los profesionales, ¿no? Arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales,
¿cómo se llama? Arquitectura en urbanización, que el abogado, tenemos que irnos formando permanentemente. Entonces ahí nosotros hacemos alianzas, ¿no?, con las universidades, que necesitamos talleres, que necesitamos aquí. Por ejemplo, en la Universidad Católica del Norte nosotros hemos hecho varios diplomados, por ejemplo, ¿no?, y que las vecinas se van empoderando un poquito más para poder aprender y sobre todo tener esa mirada, no de poder, sino tener esa mirada transversal. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todos construimos, ¿no? Y vamos a construir una sociedad justa, una sociedad que paralelamente va de la mano con la población y el gobierno, ¿no? Y eso es de mucho rato ya que se va haciendo, ¿no? Sí, exacto. Yo quería hacer una acotación en cuanto a lo que usted habla de la autogestión y de lo que quiere lograr en el campamento, que yo creo que es algo que se puede lograr sí o sí, porque también, bueno, cuando estuvimos viendo su historia, tengo entendido que usted igual ha organizado varios proyectos ahí mismo en el campamento, tengo entendido que se puede hacer un jardín comunal. En el tema de la pandemia las ollas comunes fueron, pero una gran labor, y quisiera recordar algo. Bueno, yo soy de Calama, estoy estudiando en Antofagasta desde que vine a la universidad, y en Calama tuve la oportunidad de una vez tomar como un curso que se hizo en una escuela popular de allá, y escuché a pobladores y pobladoras que habían vivido mucho tiempo en lo que era la toma de la Victoria allá en Santiago. Y ellos contaban cosas así, que yo quedé sorprendida a la autogestión que había, porque contaban exactamente lo mismo, que ellos empezaron así, de a poquito, lograron tener igual jardines donde los mismos pobladores cuidaban a los hijos de los otros pobladores que tenían que salir a trabajar, y de verdad era prácticamente una ciudad mucho más menor, obviamente, en tema de espacio y todo, pero yo quedé de verdad que sorprendida, porque increíble lo que se puede lograr a la autogestión y organización de los pobladores. Es la necesidad en la que te hace organizar, eso de partida, ¿no? Cuando nació el jardín comunitario, yo tenía como 4 meses que mi directora de la escuela, no voy a decirle el nombre para no... Igual le tengo cariño al jardín donde trabajé como 3 años. Mi ex iba al jardín a hacer el show y todo el cuento cuando estábamos en plena separación. Y la directora me dijo, ¿sabe qué, Eli? Usted ya no es una persona segura para los niños, es una escuela de prestigio, que no sé cuánto. Bueno, me despidió, no se horrorizó conmigo en ese entonces, y me decía, pero ¿cómo si eres mujer? Estoy sufriendo violencia y me estás quitando el trabajo. Pero me hizo un favor, en serio, porque fue la oportunidad que me dio para abrir toda la expansión en la que ahora estoy, ¿no? Y entonces... en uno de esos círculos de mujeres que teníamos, ¿no? Dije, muchas mujeres, no, que tengo esto, que quiero liberarme de aquí, que por allá. Pero el tema económico, ¿no? No sé cómo salir adelante, quiero trabajar, pero me hicieron muy bien. Lo cuidamos nosotros, ¿no? Y armamos una sede, comenzamos a movilizarnos con las redes, amigos por aquí, amigos por allá, porque siempre hay amigos que apañan esto, ¿no? Y bueno, en ese entonces la ONG Fractal nos apoyó con, ¿cómo se llama? Apoyar unas prácticas profesionales de unas psicopedagogas que estuvieron ahí, y hicimos el proyecto, ¿no? Que por cierto, harto cuestionamiento nos causó con la Fundación Recrea, que no quería que hagamos esto, pero ahí empieza el empoderamiento de los y las vecinas, ¿no? Porque él nos manda una carta queriendo retirar las cosas que nos habían donado, y nosotros en ese entonces éramos 10 comités, los 10 comités le dijimos, bueno, si se lleva de uno, se lleva de todos, si no se lleva de nadie, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Porque ahí se va teniendo la fuerza, a eso voy, la fuerza, ¿no? Y bueno, y ahí se sostuvo a los niños, se les daba almuerzo. Yo como era educadora, yo era la que preparaba la programación con toda la documentación que tenía en el colegio, porque eso igual te queda, ¿no? Los cuadernos, sí, los diarios de clase y todo eso, y bueno, a retomar, y lo hacía con harto cariño, al igual que con las chiquillas hacíamos la programación, la estructura curricular y todo el cuento. Igual ese proyecto como que cayó un poco por el tema de no tener financiamiento, ¿no? Y ahí fue donde dijimos, bueno, hagamos un emprendimiento que nos ayude a sostener esto, y hicimos la cooperativa de trabajo, pues, ¿no? Una cooperativa que tiene el rubro de banquetería, reciclado y talleres de monitores de cooperativismo, cosa que estamos ahí empujando
a pulso con cada una de las vecinas por la sencilla razón de que todavía nos faltan completar cosas, ¿no? Como la resolución sanitaria, que a pesar que tenemos el espacio con todos los requisitos que pide el Ministerio de Salud, no nos pueden dar la resolución porque en Comodato no somos parte de, estamos en campamento, ¿no? Estamos tratando de resolver eso y las vecinas no pierdan el ánimo, también hay que decirlo, ¿no? No pierdan el ánimo y siguen trabajando y siguen luchando y se siguen organizando y siguen aprendiendo, ¿no? Y bueno, los proyectos, tuvimos un proyecto internacional del SDI que en New York City, $20,000 para estatutos topográficos, otros proyectos que hemos realizado a nivel de interculturalidad, formación, códigos BICS, un montón que juntamente a la ONG con la que trabajábamos nosotros, hemos ido liderando, ¿no? Hemos ido liderando y ahora, bueno, tenemos nuestra propia personalidad jurídica para poder realizar nosotros mismos nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces necesitamos jóvenes profesionales, que se viene una radio comunitaria en el Mayor Campamento, aviso. Así que ahí vamos a necesitar de periodistas jóvenes que quieran trabajar, a empezar a visibilizar los trabajos territoriales. La autogestión es solamente corazón. Porque la autogestión es motivar a la gente. Y viene la pandemia, ¿no? Y en la pandemia, ¿cómo hacemos? Entonces, una compañera nuestra, chilena, Jessica, me dice, no, lo siento, pero yo no voy a dejar que mis niños se mueran de hambre, yo voy a hacer almuerzo. Y ella fue la que como que prendió la chispa, ¿no? De decir, bueno, si ella hace comida, yo también. Y se comenzaron a organizar las vecinas y logramos hacer 775 raciones diarias de comida, diarias, en siete ollas comunes del macrocampamento, ¿no? Bueno, no sé si ustedes habrán seguido las redes, pero ahí se veía el trabajo de cada una de las vecinas. Por cierto, yo tengo que reconocer, solamente cociné una semana, pero era la que estaba todo el día hablando por teléfono, buscando ayuda por aquí, corriendo por allá y todo el cuento y con otra compañera para poder, ¿cómo se llama?, realizar eso, ¿no? Que al final en un año 4 meses logramos hacer 284,000 raciones diarias, o sea, raciones de comida, ¿no? Con 148 vecinos organizados. O sea, hemos hecho este cuadro porque teníamos que hacer un informe a la fundación, una de las fundaciones que nos ayudaba, y los nombres de los vecinos y vecinas, y las comidas que se entregaban, y las fotos de las comidas que se enviaban, ¿no? Porque teníamos que hacer una rendición semanal. Y era una cosa que también nos permitió a nosotros ser como más disciplinados en el proceso de la organización, ¿no? La rendición es una cosa que tiene que ir de la mano de la organización, porque no hay mejor cosa que ser claro y transparente con las cosas que haces, ¿no? Y entonces cuando la gente ve que lo poco que donas, así sea 1,000 pesos, hemos recibido 8 o 10 millones de pesos, entonces ellos ven que la plata está ahí invertida en la comunidad, entonces les genera confianza, ¿no? Y eso es lo que hemos logrado nosotras las vecinas organizar a pulso, a base de error también, porque hemos cometido muchos errores, porque hemos perdido muchas boletas, pero hemos logrado que eso se pase, ¿no? Y sobre todo construyendo la comida no de una manera asistencial, y eso hay que decirlo, sino construyendo dignidad, ¿no? Ya vecino, usted quiere comida, tiene que cocinar, o tiene que ir a comprar, o tiene que ir a repartir al vecino que se encuentra enfermo, o por último venga a limpiar, a lavar las ollas, y así rotativamente, ¿me entiende? Porque no era que una vecina nada más esté sacando la mugre, cocinando y regalando, ¿no? Entonces, y así lo hacíamos, ¿no? Entonces, una semana iba a comprar un comité, la otra semana el otro, y uno pesaba, nosotros repartían, y todo de manera proporcionada, ¿no? Porque habían, por ejemplo, comités que eran de 170 familias, como habían comités de 50, y así, porque no se podía repartir como en partes iguales, ¿no? Y logramos de una manera así como muy maratónica e histórica, sale en un libro, estamos ahí explicando cómo es que salió este proceso, y ahí tenemos una frase, ¿no? de nuestra olla, ¿no? Cuando el Estado desaparece, la solidaridad de los arenales florece. Y ahí con esa frase es que
fuimos dando la vuelta al mundo, hemos tenido ayuda en Nueva Zelanda, Australia, Escocia, que veían las ollas comunes y se enamoraban de nuestras vecinas, ¿no? Vecinas chilenas que vivían en el extranjero, ¿no? De la Plaza de la Dignidad, ¿no? De Nueva Zelanda, creo que es, no me acuerdo bien, que ellas miraron y ellas nos ayudaban a nosotros, ¿no? Y bueno, ya lo que pasó con la crisis migratoria, la oleada venezolana, ¿no? Que ha sido mucho más dura, pero rebasaba nuestras fuerzas. Pues entonces igual el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Y ver cómo solucionar de mejor manera, ¿no? Ahora poco venimos de un encuentro nacional de migrantes y promigrantes y estamos tratando de promover el proceso de la regularización, ¿no? Que es lo que los va a ayudar a la gente a poder trabajar, a poder vivir como corresponde, ¿no? Y no estar en la calle mendigando, ¿no? Gabriel decía algo, pues o se regularizan o se van. Entonces, ¿cómo se van si no se regularizan? Entonces ahí estamos en ese proceso, ¿no? Entonces voy a ver, en noviembre me voy a encontrar con él y vamos a empezar la campaña de la regularización para poder ayudar a las personas que de verdad quieren trabajar, pues, ¿no? Eso sin desmeritar el mínimo porcentaje que hace daño, ¿no? Y que se tiene que ir o que tiene que pagar si es que ha cometido un error, ¿no? Pero son muy pocos, ¿no? Entonces los muchos que están necesitando apoyo tenemos que ayudar. Migrar es un derecho humano. La verdad es que bastante admirable todo lo que usted nos cuenta y me imagino que es muy reconfortante también, no solo como comunidad, porque como comunidad sí es algo de que trabajamos todos, pero también como siendo personas naturales, siendo mujer, ama de casa, tomando en cuenta todas las dificultades, tomando en cuenta también los errores que usted mencionó, que se les perdían boletas, etcétera, pero al final del día, al final del mes, mirar hacia atrás, darse cuenta de todos los logros, de todo lo capaces que son de hacer, no, realmente muy admirable y me imagino que es muy reconfortante para uno mismo también. Sí, hemos tenido N de peleas, ¿ah? Y cuando decía, vecinas, por favor, ya. La comida no es nuestro norte es el derecho a la ciudad, siempre lo decimos. Y era lo que nos hacía como, oh sí, tienes razón, estamos peleando por un plato de comida y el norte de nosotros no es construir una ciudad, la primera ciudad latinoamericana, ¿no? Y bueno, yo siempre lo digo, esta premiación que recibí yo por ser la cara visible es un premio de todas mis vecinas también, ¿no? De mis vecinos. Qué bueno eso, que usted también en el fondo como que deje que esto es un trabajo en equipo, que si bien usted es como la cara visible, por así decirlo, hay todo un trabajo detrás de toda su gente que ha logrado que esto ocurra. Y eso yo creo que es muy bueno de reconocer. Me gustaría darle el paso a Luz. Luz, ¿nos escuchas? Sí, te escucho y he escuchado todo este ratito a Elizabeth y me emociona un poco lo que está contando. Qué bueno, Luz. ¿Sabes qué? Ahora me gustaría igual, ya como para iniciar como esta sección con usted, es que yo recién he escuchado cuando usted se presentó que lleva muchos años lo que es la educación. Yo quisiera como preguntarle a usted qué fue lo que a usted como que le hizo sentido para que usted dijera, yo me quiero dedicar a la educación, porque yo creo que para dedicarse a la docencia hay que tener bastante vocación. Entonces me gustaría que nos contara como su historia. Bueno, primero que todo decir que es un tema de elección asociado a las ganas de participar en algún espacio que nos permita o que me permita, ¿no es cierto?, aportar a los cambios de mundos. La educación es una de las herramientas a lo largo de la historia del mundo, ¿no es cierto?, pese a que muchas veces los profes estamos como siempre a la retaguardia de los cambios sociales, pero es una de las herramientas que permite a las sociedades avanzar en sus desarrollos. Muy bien decía Elizabeth, un poco contando el proceso de lo que es ahí
el territorio, cómo las mujeres se han organizado, los aprendizajes, los desaprendizajes que eso desarrolla. Eso es educación, educación en este caso como le llamamos los profes, no formal, pero al fin y al cabo es aprendizaje. Entonces, ¿qué me lleva finalmente a elegir este camino de desarrollo profesional o de desarrollo de vida, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, con un poco la historia que también tengo como antofagastina, como mujer de 52 años que vivió un periodo de dictadura, ¿no es cierto?, en donde también como dirigente estudiantil de enseñanza media, en un colegio que promovía también el tema social, ¿no es cierto?, pero no el tema social como turismo social, y eso me hace mucho sentido lo que dice Elizabeth, en la línea de instalarse, de poder desarrollar procesos de cambio. Fueron elementos al final del día, por decirlo de algún modo, que me llevaron a elegir este camino de la educación. Entiendo yo que el ser parte de la institucionalidad, ¿no es cierto?, en la línea educativa, me permite y me ha permitido a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto?, contribuir con un granito de arena también en el desarrollo de espacios que tienen que ver con eso, con cambiar mundos de los estudiantes, de sus familias, pero también cambiar el mundo de las propias instituciones, aportar ahí desde la mirada más integral, ¿no? Hay mucho estereotipo en la línea de que las instituciones de educación superior, sobre todo las que tienen presencia nacional, los cargos directivos son ingenieros, ¿no es cierto?, o ingenieras. Aquí no hay un género, sino que un poco la tendencia ha contribuido a eso. Pero fíjate tú que pese a eso, desde mi formación profesional, que soy licenciada en educación, bueno, al final me he ido formando con posgrados y eso, pero fíjate tú que eso también ha sido un elemento en donde uno dice, pucha, me quiero quedar aquí en el mundo como privado porque también puedo contribuir desde la mirada educativa, ¿no? Y se generan ahí todo un cuento en términos de desarrollar miradas que permitan estos cambios. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, no, totalmente. Entiendo perfecto lo que usted dice y de hecho creo que es sumamente importante el tema de los cambios desde la vereda de la educación. Así que sí, totalmente. Y me gustaría hacer mención a lo que usted recién dijo en cuanto a su época estudiantil. No sé si podíamos profundizar un poquito en eso. Sí, claro. Bueno, yo estudié aquí en el Colegio San José, soy sanjosecina, y en esa época, en los 80, yo tengo 52 años, fíjate tú, yo estaba en primero medio, año 84, por ahí, y época histórica en términos en que se genera todo el movimiento social, ¿no es cierto?, y se empieza a articular todo lo que es las organizaciones desde las federaciones de estudiantes, ¿no es cierto?, acá en Antofagasta, al alero de lo que fue justamente el área de derechos humanos. No sé si acaso, bueno, ustedes a lo mejor son muy jovencitas, pero don Gerardo Claps, quien en esa época, ¿no es cierto?, abre las puertas de lo que es la Asociación de Derechos Humanos, estaba la Profederación de Estudiantes de Enseñanza Media, las federaciones de estudiantes universitarios. Hay mucho movimiento los años 84 al 86 en donde se genera, ¿no es cierto?, todo lo que es el movimiento social y termina en el plebiscito del año 88. Bueno, yo participé como joven, ¿no es cierto?, como adolescente, como joven comprometida, porque finalmente toda nuestra generación teníamos esa responsabilidad también de decir, bueno, hay que cambiar un poco la sociedad y empujar a la movilización, el generar espacios, el desarrollar espacios colectivos, ¿no es cierto?, que nos permitían como jóvenes en esa época también ensamblarnos o articularnos con los estudiantes universitarios, marcas en esa época, ¿no es cierto?, que nos permitieron también contribuir a lo que se deriva, ¿no es cierto?, y lo que dice la historia, y es así como fue históricamente, y se termina en el plebiscito del año 88 y se gana el no, ¿no? Ahí participé.
grandes recuerdos. Y bueno, y eso también hace que haya definido mi vocación por la educación. Genial, genial. Bueno, le cuento, Luz, yo, Macarena, también soy ex sanjosecina. Tuve 12 años en ese maravilloso establecimiento. No hice grandes cosas, así como usted menciona, no estuve tanto involucrada en el área social o en el área de movilizaciones, pero sí tengo grandes recuerdos del colegio, gratos recuerdos también, otros que no tanto, pero bueno, creo que eso es parte de la vida también. Yo quería consultarle a usted ¿cuáles considera que, o sea, qué considera que diferencia a un establecimiento educacional que posee conciencia social y también conciencia de género a uno que realmente no enfatice en estas temáticas? Bueno, mira, yo creo que el tema de enfoque de género, ¿no es cierto?, y el tema de vocación de servicio, así lo voy a llamar para que se entienda, ¿no es cierto?, es bien complejo. Las instituciones educativas en general declaramos en nuestras misiones, en nuestras visiones, ¿no es cierto?, en lo que son los proyectos educativos, esas intencionalidades, pero muchas veces eso no se hace carne en el proceso formativo in situ, en la sala de clases, ¿te das cuenta? Yo creo que todas las instituciones de educación, tanto de educación, vamos a llamarla, desde el ámbito de la educación superior, por ejemplo, en esta posición que yo ocupo como representante de un instituto profesional, nosotros declaramos en nuestra misión, ¿no es cierto?, la formación de técnicos y profesionales, los mejores, ojalá, y con alta vocación de servicio. Pero ¿cómo aseguramos eso? Yo creo que ahí hay una gran brecha en la línea de cómo las instituciones aseguran lo que declaran en sus misiones, ¿no?, en sus propósitos. Entonces, yo te diría que en esa línea la sociedad ha ido más rápido que las propias instituciones y nos hemos visto obligados a incorporar mecanismos para asegurarnos que el enfoque de género, por ejemplo, se dé en la sala de clases, se dé en la forma en que nuestros profesores, nuestros docentes ejercen docencia con esa mirada, con perspectiva y enfoque de género, por ejemplo, y también nos hemos visto obligados por lo que sucede en la sociedad. Un poco Elisa lo esbozaba, ¿no es cierto?, en la sociedad respecto de esta vocación de servicio. Hay diferencias, ¿no es cierto?, entre una institución y otra. Yo te puedo hablar de AYEP, y AYEP en este caso ha ido migrando a lo largo de los años, ha ido incorporando estos mecanismos. Tenemos un enfoque claro de género y nos sentimos súper orgullosas de eso. Yo me siento súper orgullosa de aquello, en la línea de cómo pensamos nuestra vinculación con el medio desde el punto de vista académico. Muchas instituciones tienen la vinculación con el medio como una unidad aparte, ¿no es cierto?, y el estudiante se forma en su malla, en su currículum, en su carrera, sin tener mucho contacto con la vinculación con el medio. Aquí en AYEP la vinculación con el medio, por ejemplo, la trazamos desde el proceso formativo de nuestros estudiantes. Por lo tanto, todos nuestros estudiantes, todos, de la carrera de, por ejemplo, ingeniería en minas, hasta el cocinero, el que está estudiando gastronomía, hasta la estudiante de trabajo social o psicopedagogía, tiene que vivir una experiencia formativa asociada a una metodología que le llamamos y que se llama aprendizaje más servicio. Y en esa línea es que tiene que disponibilizarlo. Le exigimos en la sala de clases planificadamente que el estudiante piense un problema de un socio comunitario y contribuya a la solución de ese problema. Entonces te estoy dando un ejemplo en términos de cómo se operacionaliza esta mirada de vocación de servicio, porque uno lo puede declarar en el papel, en el perfil de un egreso, de una malla, ¿no es cierto? Pero si el estudiante solo se ha formado desde el punto de vista teórico con los mejores profesionales, eso muchas veces no va a plasmar su desempeño profesional desde el punto de vista de la vocación de servicio o desde el punto de vista de construirse como profesional
que quiere contribuir al cambio, como un agente de cambio, te das cuenta. Entonces, hay distinciones. Yo te diría que en la medida en que las instituciones tenemos más puertas abiertas, más vinculación con el territorio donde estamos insertos, somos más capaces de abrir estos espacios y de realmente contribuir, pero contribuir a la formación de nuestros estudiantes más práctica y más en esa línea, ¿no? Más del enfoque de género, más del tema de vocación de servicio. Las instituciones a puertas cerradas, las instituciones que finalmente son más de estar como encerrados ahí en esta línea de estar formando, ¿no es cierto? Claramente no tienen mucha sintonía con lo que está sucediendo en los territorios. Yo escuchaba a Elizabeth y en el periodo de estallido social, ¿no es cierto? Nosotros participamos como AYEP en la contribución justamente de apoyar a las ollas comunes a través de Alianza Antofagasta. En general acá en AYEP Antofagasta somos un poco de bajo perfil, ¿no es cierto? Siempre nos gusta trabajar desde lo colectivo, más que de estar saliendo en la prensa, ¿no es cierto?, como marca o como institución, sino que nos interesa trabajar más en lo que es la línea del día a día, de lo cotidiano. Entonces, no sé, me acuerdo que contribuimos ahí a la Navidad del 2019 con alrededor de 1000 pan de Pascua, distribuimos cola de mono, ¿no es cierto?, a través de la Alianza Antofagasta y distintas organizaciones. Y eso lo hacen los estudiantes. En la medida en que los estudiantes viven esta experiencia, yo te aseguro que son estudiantes agentes de cambio que van a contribuir con lo que sucede en los territorios. Muchas veces estamos desconectadas las instituciones de educación superior, pero estamos llamados justamente a no desconectarnos, a estar ahí, presentes. Una presencia presente, aun cuando suene redundante, te das cuenta, y no tanto declarado, no en el papel. Ese es el rol, pues, y yo creo y me siento súper orgullosa aquí de ser parte de una institución que es muy flexible en esa línea y que realmente está comprometida desde el currículum, como les cuento, ¿no es cierto?, en el tema del aprendizaje más servicio, pero también desde la línea de pensar la vinculación con el medio desde el ámbito académico y no desde una unidad aparte. Yo te diría que esa es como la gran diferencia. Qué bueno. Sí, bueno, Luz, yo quisiera hacerle una pregunta en cuanto a lo que estábamos tocando recién, el tema de género, y también más personal en cuanto a que usted mencionaba que era madre. Recién escuchamos como Elizabeth, por ejemplo, contaba que una de las razones por la que nace el tema del jardín en el campamento era porque las pobladoras no tenían con quién dejar a sus hijos para ir a trabajar. Y me gustaría que ahondáramos quizás un poco más en ese tema, porque yo siento que, tal como usted dice, luchamos con estereotipos desde que somos mujeres, pero siento que cuando uno llega a la maternidad, yo también tengo una hija, luchamos con, aparte, otros estereotipos de la maternidad y tratar de contabilizar la vida profesional más la maternidad misma y un millón de otras cosas, siento que igual es un poco difícil. Entonces me gustaría como ahondar en eso. Sí, a ver, yo desde mi experiencia de maternidad, nada, yo llegué acá con mi hijo con 5 meses y siempre traté de conciliar la maternidad con mi trabajo y lo traía a trabajar. Nunca he tenido problemas, por suerte, en mi experiencia personal con ninguno de mis empleadores. En esa época yo trabajaba en ESANE del Norte y nada, le di teta a mi hijo hasta casi los 2 años y me lo traía y estaba con él, trabajando sin problema, te das cuenta. Entonces, yo la verdad es que creo que este tema de la maternidad justamente tiene que ver también con cómo somos capaces las mujeres de instalarnos fuera del estereotipo, ¿no? Y bueno, y además
de cómo la sociedad también y los empleadores somos, porque en este minuto yo también desde mi posición represento a un empleador, somos capaces de generar espacios para que las mujeres puedan maternar en forma adecuada, ¿te das cuenta? Ese es un tremendo desafío. Ahora, respecto de la educación en sí misma, tú te puedes dar cuenta que hay carreras que están absolutamente masculinizadas y también carreras que están feminizadas, por decirlo de algún modo. Entonces, es un tema que yo te diría como sociedad chilena creo que hemos avanzado muchísimo, pero que aún tenemos grandes desafíos. Primero, invertir, por ejemplo, este tema de tener educación no sexista, porque hay tantas educadoras de párvulos o asistentes de educación de párvulos como es la carrera o como es el desempeño profesional que tiene Elizabeth, ¿no es cierto? Que son mujeres y no tantos hombres. ¿Por qué no hay tantas mujeres en carreras asociadas al área de ingeniería, donde hay tanto trabajo, por ejemplo? Ingeniería hablo como área de conocimiento asociada, por ejemplo, a la producción minera, ¿no? Entonces, ese tipo de desafíos. Y bueno, y como las madres no tenemos muchas alternativas también para el cuidado de los hijos. Y en esa línea yo te diría que tenemos muchos desafíos aún. Como institución, como AYEP, nosotros estamos contribuyendo y hemos contribuido hace bastante tiempo, hace mucho tiempo contribuimos con un programa ahí en el barrio Transitorio, con la Fundación Recrea, ¿no es cierto?, en la tarde protegida, justamente haciéndonos cargo con nuestros estudiantes de psicopedagogía en la línea de desarrollar un espacio que promueva factores protectores a los niños, niñas y niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, de familias que están trabajando y que finalmente no tenían con quién dejarlos. Este año estamos trabajando con Campamento de Ideas en el otro barrio transitorio con la misma metodología. Nuestros estudiantes de psicopedagogía van y establecemos un rincón de aprendizaje, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes, y los niños, niñas y adolescentes van de 4 a 8, ¿no es cierto?, y están trabajando no solamente tareas escolares, sino que están trabajando creatividad, innovación, ¿no es cierto?, temas de astronomía, temas de medio ambiente, de sustentabilidad, de género, ¿no es cierto?, en un rincón de ideas, así le hemos llamado. Ahí finalmente generamos esta vinculación, damos una solución a madres que son las mayoritariamente cuidadoras de los hijos, ¿no es cierto?, lamentablemente, porque eso debiese de ser compartido, pero bueno, en general, y Elizabeth eso lo sabe, lo ha contado ahora, en general en los campamentos y en los barrios transitorios, ¿no es cierto?, las madres son las que tienen esa responsabilidad. Estamos proyectando ahí trabajar en el verano una escuelita más o menos híbrida con la iniciativa que tiene la Marce Mercado, que es una tremenda mujer, también antofagastina y sanjosecina también, con la escuela de Rebelde Chapuca, no me quiero equivocar con la escuelita Rebelde, ¿no es cierto?, ella que va todos los domingos a un campamento y trabaja con los niños y niñas, y vamos a trabajar ahí en el verano como ayer, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes de psicopedagogía, de gastronomía. Queremos hacer clases acá, algunas tardes entretenidas, y yo le dejo abierta la invitación a la Elizabeth también para que ahí en el macrocampamento podamos hacer algo, ¿no es cierto?, porque este es un desafío que tenemos las mujeres. Porque si nosotras las mujeres no nos movemos, no nos aliamos por mover este tema de los cuidados y de generar espacios de factores protectores para niños y niñas y adolescentes, nadie más lo va a hacer. Entonces, las mujeres somos las que tenemos que empujar aquello. Las mujeres somos las que tenemos que cambiar un poco la conducta, y cuando nos encontramos con un empleador, ¿no es cierto?, que nos dice no, también levantar la mano y decir, oye, pero si yo puedo compatibilizar la maternidad con mi desempeño profesional. Sí, así es, totalmente de acuerdo con usted, Luz. Tal como usted dice, siento que es algo que todavía queda por avanzar, pero
si lo construimos desde la sociedad, desde nosotras las mujeres, siento que se va a lograr. Y bueno, de a poco en el fondo es seguir avanzando en esta temática como en otras temáticas también de género que son sumamente importantes. Innecesarias. Bueno, también en honor al tiempo, es increíble, pero cuando uno habla de temas tan interesantes, el tiempo se pasa volando. Y la verdad es que en honor al tiempo vamos a pasar a nuestra última sección, que esta sección se llama A las Mujeres, en donde nuestras invitadas, en este caso ustedes, nos gustaría que hablaran y les dieran unas palabras a las mujeres de hoy en día, a las mujeres que pueden llegar a ver este programa. Así que, bueno, le dejamos ahora el espacio a Luz para que ella, para que usted diga sus palabras. Bueno, yo así bien como cortito, pero con mucho compromiso. Nada, invitar a todas las mujeres de la ciudad a que ojalá podamos seguir encontrándonos, pero en esta línea de construir, de co-construir espacios de conversación, de aprendizaje. Yo me ofrezco para cualquier iniciativa en que me quieran invitar, ¿no es cierto? Aquí también dispongo de espacios para que podamos co-construir algún sueño, ¿no es cierto?, en pos de disminuir la brecha de género. Como dicen los clichés, pero quiero usar el cliché, nunca más sin nosotras. Eso yo diría, es la gran invitación, nunca más sin nosotras, siempre avanzando, juntas, y es la invitación que yo quiero hacerle a las mujeres. Desde el ámbito educativo, nada, pues a no claudicar. Eli, yo te espero para que puedas titularte, así que ahí tenemos una conversación las dos para que podamos desarrollar, ¿no es cierto? Sé que estás llena de proyectos, así que nada, pues escríbeme por interno y vemos cómo lo hacemos. Todo el apoyo, y aquí una pampina de tomo y lomo, ¿no es cierto?, queda disponible para que podamos seguir trazando espacios de mujeres. Genial, qué lindo. Qué lindas palabras, Luz. Bueno, ahora también le dejamos el espacio a usted, Elizabeth, para que le diga a las mujeres que puedan ver este programa algunas palabras. Sí, voy a hacer dos acotaciones ya antes de dirigirme a las mujeres. Una para Luz, que hayan más módulos de interculturalidad y de cómo se llama y esos espacios de conversatorio como lo tenían antes los de ayer, no sé si ahora los hay o no, pero donde se podía escuchar no solamente a profesionales, sino también a los alumnos y a invitados que participaban, ¿no? Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de estar a los 50 años de la JED hablando sobre migración e interculturalidad, ¿no? Eso, por un lado, es un desafío bastante grande, mirarnos de manera integrada, ¿no? No es fácil que las mujeres dejemos de competir entre nosotras mismas, ¿no? No es necesario, compañeras, o sea, se lo digo con harto amorcito, no es necesario. Cada cual tiene que ser un aporte que permite hacer una reconstrucción, no piramidal, hay que decirlo, sino una reconstrucción de vida, se podría decir, ¿no? Cada una con sus luchas, cada una con sus dolores, cada una con sus amores, ¿no? Porque eso es lo que es importante. ¿Qué le diría yo a una mujer? Mira, ya se acerca noviembre, ¿no? Y el 25 tenemos el Día de la No Violencia, por ejemplo, ¿no? Que no esperemos días específicos para conmemorarnos, juntarnos, como decía Luz, ¿no? Sino generar espacios para poder ayudarnos a nosotras mismas. Yo siempre miro como más a las niñeces, ¿no? A nuestras niñitas y a nuestros niños y a nuestros niños, que de cierta forma suena así como muy duro, ¿no? Son violentados de diferentes formas. Entonces, si empezamos a desaprender nosotros, ellos también van a desaprender con nosotros. Y a mis compañeras, pues, ¿no? A mis compañeras que están en la calle, a mis compañeras que están en sus negocios, a mis compañeras que están en las escuelas, en los hospitales, algunas haciendo aseo, otras trabajando
en sus oficios de enfermera, doctoras, en fin. A todas ellas decirles que tenemos que articularnos juntas. La pelea será junta o no será. Algo decía Luz bien claro, ¿no? Tenemos que empezar a unificar fuerzas. A las futuras profesionales, ¿no? Que es cierto, la mirada institucional es muy hermosa. Y si ustedes me preguntan cuál fue la razón por la cual yo decidí estudiar trabajo social, no fue para trabajar en una oficina, sino para fortalecer la lucha organizativa por la cual yo estoy dirigiendo, ¿no? Y sí le voy a tomar la palabra a Luz, voy a ir para allá, no tengo tiempo para nada, pero voy a tratar de hacerlo sin prometo. Entonces, ya no me queda mucho, me falta solamente hacer mis prácticas profesionales y titularme, pero yo creo que ya estoy haciendo las prácticas bastante tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a negociar. Que yo voy a negociar con la directora, bien chistosa, ¿no? Perdón, Luz, lo siento. Entonces, a cada una de nosotras, y siempre lo digo, no dejen escapar sus sueños de sus vidas, porque hay que soñar, hay que soñar con amor, hay que mirarse con amor. Y los sueños que cada una de nosotros tenemos van a ser realidades en la medida en que uno se decida hacerlo, ¿no? Así que ámense, amémonos, llenémonos de amorcito. El autocuido a veces uno lo deja de lado. Nosotros las mujeres que estamos en la casa, con los hijos, que ni siquiera sabemos lo que es un masaje, por ejemplo, ¿no? O que de repente ya vayamos a darnos un tiempo para poder ir a un spa, ¿no? Son harto caros también, hay que decirlo, ¿no? A ver si por ahí algunas compañeras que me están escuchando pueden regalarnos 1, 2 o 3 para entregarle a una de mis vecinas, que tanto que lo necesitan, porque hay mucho dolor interno también, hay que decirlo, ¿no? Mucho dolor interno. Cuando hay más necesidad, hay más dolor. Entonces, igual nosotros nos abrazamos, ¿no? Siempre la contención del abrazo. Así que un abracito para todas, no dejarse de querer y no dejar de soñar, que es lo más hermoso. Ay, muchas gracias. Qué bellas Hay que palabras. hacerlo, hace falta eso. Pero no un romanticismo violento, ¿no? Sino un romanticismo Sí. que te lleve a la vida, ¿no? Que te libere. El amor propio. Exactamente, ¿no? Que te libere y que te haga fuerte, que te haga ver hermosa, que te sientas que todo lo que haces es delicioso, pero con lucha y nada, y lograr los objetivos. Ahora nosotros mismos, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto internacional para el macrocampamento, entonces vamos dándole con todo nomás, un poco cansadita, sí, pero dándole con muchas ganas. Eso. Qué bueno. Bueno, ya y para ir cerrando ya este primer programa, me gustaría darle las gracias a las dos invitadas que tuvimos hoy, a Elizabeth y a Luz, porque tal como pudimos conversar acá, ustedes son unas mujeres que hacen muchas cosas, son unas mujeres súper ocupadas y que se den el tiempo de venir acá, de conversar con nosotros, de poder hablar estos temas con la sociedad. Encuentro que es súper valorable y de verdad muchas gracias en nombre de nosotros, AM Canal, por darse el tiempo y estar acá hoy con nosotros. Pueden seguir nuestra página, ¿no? Voy a hacer mi propaganda. Los Arenales Rompiendo Barreras es una página en la cual nosotros mostramos todas nuestras actividades. Si quieren conectarse con nosotros, ahí está el correo, el teléfono, las vecinas van a responder para poder generar diferentes tipos de contacto, ¿no? Y no solamente de ayuda, ¿no? Sino también de compartir saberes. Miren, por ejemplo, yo me voy a ir a Costa Rica la próxima semana para hablar a los migrantes sobre el ser sujeto de derecho, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ir articulando redes y todo, así que síganos y ahí conversaremos más con cada uno de ustedes. Sí, eso es verdad, me sumo a las palabras de mi compañera Bárbara. En un principio estábamos medias preocupadas y dudosas, ya que pese a que tenemos un factor en común que somos mujeres, ustedes se desenvuelven en áreas distintas. Bueno, la coincidencia de las vidas, ustedes se conocen, ya tienen asuntos pendientes ahí. Y realmente se dio una charla muy fructífera, muy buena, muy rica en contenido, y que hace falta y es necesario también llevarlo a nuestras casas, estas conversaciones, y seguir potenciando, claro, el poder no solo femenino, pero sí vamos a darle más énfasis en esta ocasión a ese, que somos capaces de hacer muchas cosas. Solamente falta organización y el querer y el darse cuenta de nuestras propias capacidades. Gracias.
Sí, totalmente. Bueno, reiterar las gracias a Elizabeth y a Luz y también a las personas que sintonizaron este programa y los dejamos totalmente invitados para el segundo programa de este programa Célebres. Muchas gracias. Chao.